en estos talleres que sin duda son claves precisamente para el entendimiento de lo que significan las estrategias de Open Finance. Entonces, bueno, pues la idea es poder, digamos, llevarlos a través de este viaje en donde quisiera, digamos, dividir la presentación en tres partes. La primera es generar un entendimiento para que podamos hablar de estos conceptos de Open Finance. Entonces, digamos que es poder introducirles estos conceptos que en algunos casos Ana María ya nos ha mencionado sobre terceros receptores de datos o sobre entidades vigiladas o proveedores. Y bueno, después de ahí vamos hacia una segunda parte en relación a poderles platicar de los beneficios que en este sentido todas las estrategias de Open Finance y Open Data pueden representar para las organizaciones. Algo muy importante es que inicialmente todo este tipo de estrategias estaba pensado o estaba planeado para entidades relativamente grandes por el tema de la inversión asociada. Sin embargo, hoy en día existen opciones para poder, digamos, desarrollar mapas de ruta para cualquier tipo de tamaño de entidad. Entonces, eso es algo muy importante que les quiero platicar. Y esto va relacionado precisamente con la tercera parte de la presentación. Cómo poder, digamos, resolver los retos que se nos presentan como entidades para poder participar en los ecosistemas abiertos. Vamos entonces, digamos, con el tema de las definiciones, platicando sobre lo que es qué es Open Finance y Open Data. Entonces, lo que tenemos es que hoy en día Open Finance es una tendencia a nivel global. Todo esto comenzó en Reino Unido hace aproximadamente 10 años, en donde el objetivo principal era que las autoridades financieras identificaron que a pesar de que había tecnología que en este sentido estaba disrupcionando la industria de servicios financieros, en realidad esta tecnología no necesariamente estaba causando un impacto en términos de lo que era, por ejemplo, el servicio al consumidor y en términos de promover la competencia. Porque a final de cuentas, normalmente los grandes bancos, en este caso en Inglaterra eran 9, pero bueno, en otros países existen, digamos, escenarios similares en donde, por ejemplo, existen un grupo de 7 bancos, 8 bancos, 5 bancos que administran cerca del 80 o 90% de los activos financieros. Por lo tanto, aunque digamos la tecnología está ahí, no necesariamente se disrupcionaba, digamos, la forma de entregar los servicios financieros o la forma de interactuar con el cliente final. Entonces, todo esto fue la base para que en Inglaterra, por ahí del 2014, se identificaran estas áreas de oportunidad y a partir de ahí digamos que las autoridades obligaron a estos 9 bancos más grandes del sistema para poder hacer este intercambio de datos hacia terceras partes. Estas terceras partes normalmente pues son empresas tecnológicas que precisamente buscan capitalizar esta información y estos datos para poder desarrollar y diseñar nuevas propuestas de valor. Posteriormente, digamos, en Europa existía lo que se conoce como la Directiva de Pagos 2, la PSD2, y bueno, a partir de ahí, eso fue la base también que sirvió como desarrollo para poder, digamos, implementar el sistema de finanzas abiertas en Europa como tal. De ahí damos el salto hacia Latinoamérica, en donde principalmente en el caso de México fue uno de los pioneros para poder desarrollar el tema en lo que se conoce como su ley FinTech. Sin embargo, bueno, pues ha habido un retraso y en este sentido está un marco normativo, pero no hay mucho avance en el tema regulatorio, ¿no? Brasil fue, digamos, también otro de los países pioneros que hoy en día se puede contar como un caso de éxito, pensando en que el sistema de Open Finance en ese país desarrollado y ha servido también como ejemplo, como referencia para la implementación de otros marcos. Y en general, bueno, en otros países, hablando de Asia, por ejemplo, en Latinoamérica, Colombia también se está volviendo en un referente, pues en general es algo que se ha estado desarrollando. Tal vez África es la región que presenta mayores áreas de oportunidad porque no ha habido mucha iniciativa. Sin embargo, digamos que esta lámina está actualizada hasta finales del 2023. Recientemente, en este año, hablamos de abril y mayo, se acaba de firmar la Alianza de Open Finance para África. Entonces, bueno, seguramente en un corto tiempo veremos que también África se estará pintando de azul, ¿no? Como tal. Entonces, digamos que en diferentes geografías
este paradigma de abrir la competencia en los países donde hay oportunidades relacionadas con inclusión financiera y otros temas también de negocio, pues se ha identificado que el Open Finance es una respuesta, una solución, digamos, a estas temáticas o a estas brechas, ¿no? Ahora, hablamos de que el Open Finance se basa en el intercambio de datos y ya Ana María nos platicó de cómo debería de suceder el cambio, ¿no? A través de el consentimiento del cliente, basados en procesos, digamos, que sean robustos, ¿no? Y precisamente vamos a hablar un poco más adelante en relación a desde negocio, desde la entidad financiera, cómo se debe de visualizar este consentimiento. Entonces, digamos, con estas bases que, digamos, se van desarrollando poco a poco en los diferentes países a través de los estados normativos, pues una de las preguntas es, bueno, pues, ¿y para mí qué hay, ¿no? En el tema de Open Finance. Entonces, lo que estamos viendo en esta lámina es, digamos, un reporte de una consultora que se llama Inopay. Ellos publican de manera periódica este tipo, digamos, de monitoreos y lo que nos muestran es los casos de uso que más se ocupan, digamos, por las entidades financieras. Esto, digamos, es aplicable no solamente a una geografía, sino la encuesta que ha hecho Inopay es a nivel global, es Asia, Europa, Latinoamérica. Y bueno, lo que vemos aquí es que los casos relacionados con pagos y préstamos son los que más se han desarrollado, ¿no? Lo cual, bueno, de alguna manera hace sentido porque, pues hablando precisamente en temas de eficiencia, en el caso de pagos, pues hoy en día podemos tener lo que se conoce como iniciación de pagos, ¿no? Cómo poder acreditar una transacción ordenada por un usuario en tiempo real y sin salirme, digamos, de la aplicación en donde yo esté interactuando. Un caso muy particular, por ejemplo, es Uber. Nosotros pedimos o solicitamos, digamos, un transporte y, digamos, seleccionamos el lugar en el mapa. Ese mapa está proporcionado por Google Maps. También podemos poder pagar, ¿no? En ese momento no necesitamos salirnos a nuestro portal bancario o a nuestro portal de nuestra entidad financiera para realizar el pago, que se confirme, sino todo sucede en tiempo real. Y también Uber nos puede mandar información relacionada con promociones o algún tipo de oferta y al final podemos tener, digamos, el envío del recibo. Todo ese ecosistema de Uber se apoya en diferentes APIs, una de ellas siendo precisamente la de pagos, ¿no? Y bueno, si hablamos también de ecosistemas relativamente desarrollados, como veíamos en la mañana con Oscar en Rappi, bueno, pues también tenemos la oferta de préstamos y estos préstamos van enfocados a necesidades específicas, como por ejemplo oportunidades de consumo relacionadas con viajes, con adquirir, digamos, algún otro tipo de producto. En algunos casos, vemos también ejemplos relacionados con la industria de seguros, hipotecas. Hay unos casos relacionados con lo que se conoce como el Personal Finance Management o Business Finance Management, y esto se refiere principalmente a agregación de información para que en este sentido se pueda tener una fotografía de la salud financiera, ya sea de una persona natural o de una persona jurídica. Normalmente, si ubicamos en la lámina, eh, principalmente de seguros hacia abajo, existe todavía una gran oportunidad para poder, digamos, desarrollar estos casos de uso relacionados, por ejemplo, con mercado de capitales, con información de KYC del usuario, con temas de sustentabilidad, con temas, digamos, de conciliación de cuentas. Entonces, esto quiere decir que a pesar, y es algo, un concepto importante, de que el Open Finance les platicaba que lleva alrededor de 10 años en implementación, principalmente es en estos mercados desarrollados. Hablamos de Europa y Asia, pero cuando nosotros nos transportamos hacia Latinoamérica en general, fuera de Brasil, la oportunidad para poder, digamos, tener esta ventaja competitiva y desarrollar un mapa de ruta relacionado con el Open Finance es muy amplia. Y aquí algo importante es que no necesariamente depende del tamaño de la entidad, sino depende de la estrategia. Tenemos casos de uso de entidades pequeñas, por ejemplo en Italia, que a lo mejor un banco que era el número 20 en el sistema, a través de estrategias de Open Finance, hoy es el banco número 8, por ejemplo, ¿no? En Argentina también tenemos un banco pequeño que hoy en día tiene más de 200 millones de llamadas de APIs y obviamente se ha convertido en un banco relevante en el sector. Y esto precisamente pues a través de implementar este tipo de planes de negocio, ¿no? Ahora,
El Open Finance representa un cambio de paradigma porque normalmente lo podemos ver del lado izquierdo. Estamos pensando en ecosistemas cerrados en donde el cliente va al banco, ya sea, puede ser que vaya al banco físicamente o a su entidad financiera, puede ser una cooperativa, puede ser una caja, o en este sentido, pues ocupa el canal digital de esa entidad financiera como tal. Cuando hablamos del lado derecho de sistemas abiertos, que son característicos del Open Finance, lo que podemos identificar es el cliente interactuando con diferentes ecosistemas y precisamente pues ocupando servicios financieros en esos ecosistemas. Si hablamos de un ecosistema retail, como puede ser un e-commerce o como puede ser, digamos, una aplicación que tengamos de algún retailer como un Carulla, un Alexito, pues a final de cuentas necesitaremos un pago o podremos necesitar un crédito como tal. Y así puede pasar, digamos, para compañías de telecomunicaciones, para compañías proveedoras de servicios como el cable, como la luz, como teléfono, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido, el usuario, pues es quien, digamos, toma ese poder, interactúa en un ecosistema y en el ecosistema en donde esté, pues obviamente ahí requiere ese servicio financiero. Entonces, Paola lo platicaba en la introducción, es de alguna manera la entidad financiera se vuelve invisible porque el cliente interactúa en el ecosistema, pero ocupando esos servicios financieros, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de estos ecosistemas abiertos, pues la pregunta serían, ¿cuáles son esos nuevos modelos de negocio? Porque si el cliente ya no necesariamente va a interactuar exclusivamente con mis canales, tanto físicos como digitales, entonces, ¿cuáles son mis opciones para que yo también, digamos, como entidad financiera, pueda, digamos, seguir atendiendo al cliente tal vez de una forma indirecta y, en este sentido, seguir siendo relevante para la industria, tanto financiera como no financiera? Bueno, tenemos principalmente dos grandes bloques. El primero de ellos es lo que se conoce como el modelo de ingresos y este se enfoca en productos o capacidades. Me refiero a que, por ejemplo, una entidad financiera, una cooperativa, una caja puede ofrecer sus productos en canales de terceros. Podemos también tener el modelo que se conoce como Banking as a Service, que en este sentido, pues yo como entidad financiera proporciono infraestructura, tecnología y licencia a otros terceros. La diferencia principal entre lo que es el modelo fabricante y el modelo Banking as a Service, que los dos, digamos, en la base se pueden parecer, es que en el caso del modelo fabricante, lo que yo hago es, digamos, mantener mi marca de cara al usuario. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo, como entidad financiera, y esto es un caso real, BBVA proporciona, digamos, una tarjeta a los conductores de Uber, ¿no? Tal cual, y esto sucedió en México, lo que yo voy a ver es una tarjeta que diga BBVA con el acompañamiento de la marca de Uber tal cual, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo en el modelo fabricante sigue siendo mi marca, sigue siendo, digamos, mi presencia frontal hacia el cliente. Y con lo que tenemos con el Banking as a Service, la diferencia es que mi marca no va a aparecer, por ejemplo, la marca de la fintech, la marca, digamos, de ese tercero, pero yo atrás, digamos, voy a estar soportando la operación como tal. Esa es la diferencia principal. Ahora puede ser que en este sentido, en el modelo distribuidor, yo pueda, digamos, ofrecer productos de terceros en mis canales o, digamos, a través de mi marketplace. Vamos a ver ejemplos también más adelante para que nos pueda quedar más claro. Y bueno, del lado derecho, la segunda dimensión, lo vemos en el tema de eficiencia y experiencia. Y esto básicamente quiere decir que, digamos, yo necesariamente cuando trabajo con APIs, no quiere decir que, digamos, en el día 2 o en el día 3 ya tenga mi oferta de APIs, ya esté exponiendo mis productos a través de APIs, ya tenga, digamos, todo montado, sino que en este sentido, cuando hablamos del tema de eficiencia y experiencia, lo que yo voy a hacer es desarrollar APIs internas que en este sentido me puedan, digamos, generar ventajas competitivas. Lo que quiere decir es que yo puedo, por ejemplo, consumir datos de esos terceros para poderlos integrar a mis procesos y a partir de ahí, digamos, yo pues fortalecer mis procesos de evaluación crediticia, ¿no? Ya nos platicaba un poco también el speaker de la mañana cómo en el caso de Rappi lo están gestionando, ¿no? O yo puedo, digamos, también generar un API para que, pues, digamos, pueda tener un KYC o información del cliente, ¿no? Ahí se habla, por ejemplo, en la lámina de mejora de experiencia del cliente. Un caso práctico también que se ha implementado es en la industria aseguradora.
a través de APIs, pues se han podido mejorar diferentes procesos. Uno de ellos es cuando, por ejemplo, un beneficiario que tiene contratada una póliza de gastos médicos mayores o gastos médicos, pues va, digamos, por la atención de una emergencia al hospital de los que se encuentran en esa red, amparada por la póliza, y bueno, lo que sucede normalmente es que ese beneficiario, pues, tiene que interactuar, digamos, con la persona que está, digamos, de residente en el hospital para dar inicio a los procesos, obtener las validaciones y que lo atiendan. El resultado, digamos, de manera promedio del cliente es que si es un cliente que tiene una emergencia, pues lo que espera es que lo pasen prácticamente de manera inmediata y que toda esta parte administrativa pues se pueda, digamos, dejar en un segundo plano para que el usuario tenga la atención que necesita, ¿no? Y a lo mejor el usuario ya está un poco medio mal, a lo mejor se está medio muriendo, pero bueno, pues no puede entrar hasta que lo validen. Con, digamos, la implementación de APIs, lo que se ha hecho, digamos, digamos, una entidad asegurada en la cual tuve oportunidad de colaborar, es que estas APIs internas, pues ahora se conectan, digamos, con el sistema del hospital y se conectan con el sistema de la aseguradora. La validación la hacen en tiempo real, porque obviamente los sistemas están alineados en información, y entonces, bueno, pues el usuario llega al hospital y entonces hay un promedio de 5 a 10 minutos de espera y puede recibir la atención o puede no recibirla, dependiendo, digamos, del estatus que mantenga con la aseguradora. Pero bueno, pues obviamente estas son respuestas automatizadas que mejoran la experiencia del cliente. Entonces hablamos de APIs internas como tal, ¿no? Ahora, vamos a ver ejemplos y me quedo, digamos, pasando de la industria aseguradora ahora a la industria financiera, ¿no? ¿Cómo me podrían servir, digamos, la implementación, el consumo de APIs de manera interna para temas de eficiencia y experiencia? Vamos a tocar diferentes casos de uso, ¿no? Tenemos en el número 1, pues los datos que en este sentido los proporcionan entidades financieras. Y estos datos que proporcionan, pues son, por ejemplo, informaciones de cuentas de captación, de ahorro, puede ser también cuentas de inversión. Todos estos datos son, digamos, información que normalmente no se tiene considerada en lo que es, pues, el análisis de crédito tradicional, porque el análisis de crédito tradicional normalmente solamente considera a la información de las bases de las centrales de riesgo como tal. Entonces, digamos que hoy en día, principalmente en países que tienen, digamos, oportunidades de inclusión financiera, pues se ha identificado que las personas que no están en las centrales de riesgo automáticamente quedan excluidas cuando un gran porcentaje de ellas, no necesariamente todas, pueden ser sujetos de crédito, pero obviamente se necesita la información para poderla analizar. Entonces, tenemos información que está siendo proporcionada por entidades financieras, hoy en día solamente algunos bancos, y también información proporcionada por entidades no financieras. Lo que quiere decir que en, digamos, la evaluación moderna hoy en día, no necesariamente consultar una sola fuente, pues es, digamos, la respuesta que debería de ser, sino como además de esta información financiera, yo puedo tomar, por ejemplo, información de ingresos, puedo tomar información de fuentes de datos públicas, ¿no? Que eso es lo que ya nos lleva a un concepto de Open Data. ¿Qué otra información no financiera puedo tomar para poder, digamos, tener una evaluación mucho más acotada de mi potencial aplicante, sea mi cliente o no sea mi cliente, ¿no? Bueno, pues en este sentido, información de entidades no financieras las proporcionan también las entidades de riesgo tradicionales, pero también tenemos relativamente empresas fintechs que se han constituido en los últimos 3, 4, 5 años y que también están, digamos, ayudando a poder, digamos, establecer carreteras para este consumo de otro tipo de información, lo que se conoce como el consumo de datos alternativos, ¿no? Ahora, en el número 2, sobre quién nos consume o quién consume esta información, podemos ver que inicialmente el mercado potencial eran fintechs, porque precisamente varias de estas fintechs, al poder, digamos, atender segmentos no atendidos, con lo que les platicaba, ¿no? Personas que normalmente no habían tenido un crédito anterior, ¿no? O en otras ocasiones, pues utilizaban, digamos, este tipo de análisis basados en estos datos. Pero hoy en día también podemos ver banca tradicional, ¿no? Aquí vemos el caso de Santander, pero también existen diferentes bancos, un Citi, un BBVA, para que precisamente ellos puedan fortalecer sus modelos de riesgo. Y podemos ver también a empresas como un Mastercard o como un Visa, que en este sentido, esta información también, digamos, la ocupan
en este caso de Mastercard o Visa, para poder ofrecer servicios relacionados con lo que es prevención de fraude o análisis de riesgo como tal. Lo que quiere decir que en este sentido la información que se va consumiendo, que se va intercambiando, no solamente sirve para lo que se conoce como originación de crédito. He puesto, digamos, el color en un verde un poco más oscuro porque si es el caso que más, digamos, se ocupa, ¿no? O el caso que más aplicación tiene con el consumo de data alternativa, pero, o de data financiera. Pero esta información también nos puede servir, como mencionaba, para casos de detección de fraude, casos de uso, para gestores de finanzas personales, para hacer analítica y scoring, conocimiento del cliente o conciliación de cuentas. Entonces, al final del día, lo que yo tengo es una oferta de datos proporcionadas por entidades vigiladas o por terceros que yo puedo ocupar como entidad financiera vigilada para poder, digamos, desarrollar diferentes casos de uso que me permitan, digamos, generar estas eficiencias, poder servir mejor a mi cliente, poder, digamos, escalar mi número de clientes, ¿no? Las personas que antes a lo mejor para mí eran invisibles, ahora las puedo hacer visibles como tal. Ahora, en el caso de lo que es enfoque en producto, vemos ejemplos, ¿no? Del modelo fabricante, como en el caso de Rappi, en su alianza con Davivienda, bueno, pues se ofrece el servicio financiero, pero mencionando que es a través de Davivienda, ¿no? Mi banco tiene una aplicación que en este sentido permite al cliente poder invertir, es decir, el cliente abre una cuenta de ahorro en mi banco y esos fondos los puede invertir con TIBA, ¿no? Y TIBA lo que ofrece, pues son servicios de inversión en acciones, en fondos de inversión o fondos de capital, recomienda estrategias, ¿no? De acuerdo al perfil del solicitante. Entonces es, digamos, mi banco distribuyendo el producto de ETA en su plataforma como tal, ¿no? Igualmente, por ejemplo, Rappi tiene alianzas en otros países, en Perú es con Interbank, en México es con Banorte, y algo también que se ha identificado de manera muy interesante es que los modelos de Open Finance inicialmente representan una oportunidad de negocio que ha estado ahí y que solamente a través del uso de estas nuevas tecnologías, acompañados de un marco regulatorio, pues se pueden, digamos, volver más patentes, ¿no? Más tangibles. Sin embargo, bueno, pues normalmente las entidades que en este sentido han empezado de manera temprana, pues han identificado que la oportunidad pues puede ser, digamos, mucho más escalable. Y en algunos casos, las fintechs, sobre todo las más grandes, lo que están haciendo es buscar las licencias reguladas por ellos mismos, lo que quiere decir que, por ejemplo, en México, Mercado Pago está buscando una licencia bancaria, al igual que Rappi en alguna de estas geografías está buscando una licencia financiera como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido todo este cambio, ¿no? Digamos, de orden en el ecosistema financiero, pues se está dando, pues en gran parte generado por estos modelos de Open Finance como tal, ¿no? Aquí, digamos, la decisión fuera de decir, bueno, funciona o no funciona, obviamente la respuesta es sí funciona, pero a nivel de estrategia de negocio es, bueno, ¿cómo puedo yo escalar de una manera más eficiente el negocio para que, pues en ese sentido, yo agregue mayor valor a mi organización, ¿no? En el caso de los modelos de Banking as a Service, aquí tenemos dos, ¿no? Una es lo que ha hecho Tuya con los almacenes al éxito. Entonces, la tarjeta es al éxito, la emite, digamos, el almacén, pero, digamos, con el respaldo de Tuya. En este ejemplo, sí estamos viendo, por ejemplo, que dice tarjeta éxito es Tuya, ¿no? Aquí Tuya también está apareciendo. Sin embargo, bueno, quien gestiona la relación con el cliente final, pues es al éxito como tal. Entonces, digamos que al éxito no se va a preocupar por tener una licencia regulada, no se va a preocupar por construir las capacidades analíticas, las capacidades de datos, las capacidades de infraestructura que hoy en día tiene Tuya como el mayor emisor de tarjetas en Colombia, sino que simplemente le dice a Tuya, bueno, pues ayúdame y yo, digamos, te ayudo a colocar más tarjetas con mi marca, con mi servicio y bueno, pues vamos de la mano, ¿no? En el caso también, por ejemplo, de diferentes wallets, algunas de ellas, por ejemplo, vemos en la imagen Paga, pues han realizado diferentes alianzas. Y aquí algo importante precisamente mencionando sobre la parte de oportunidades en el tema de infraestructura, no necesito yo como entidad financiera construir una infraestructura propietaria, sino que yo puedo ir con un aliado, llámese banco, o en este caso vamos a COP Central, para que me proporcione todos esos servicios y lo que yo hago nada más es
gestionar la relación con el cliente. Entonces, vemos a Te Paga simplemente como la marca, pero atrás probablemente muchos no sepan que está COP Central. Y en este sentido también vemos a diferentes billeteras que sin tener una licencia, pues están proporcionando servicios financieros ayudados, pues digamos, de terceros aliados como tal, ¿no? Vemos también en el modelo distribuidor, ¿no? Con Bancolombia Tu 360, en donde en este sentido, bueno, pues Bancolombia, pues es el banco, pero desarrolla este portal de marketplace para ofrecer, por ejemplo, venta de motocicletas o venta de otros productos duraderos, ¿no? Y en este sentido el cliente, bueno, pues puede cotizar, puede elegir. Cuando se realiza o llega el momento de la compra, pues ahí es donde se requiere ese servicio financiero y ahí es donde aparece Bancolombia. Y aquí, pues puede ser que la persona que quiera comprar el producto sea cliente o no sea cliente. A final de cuentas, la posibilidad de poder adquirir ese artículo es la misma tal cual, porque obviamente, bueno, pues Bancolombia en ese momento, pues puede, digamos, otorgar un crédito para consumo y pues el usuario adquirir, digamos, ese bien que está solicitando. Entonces, bueno, aquí es distribuidor porque Bancolombia invita a varios terceros, que puede ser, por ejemplo, una agencia de motocicletas o puede ser, digamos, un proveedor de refrigeradores, de pantallas, ¿no? Podríamos pensar en que el éxito esté distribuyendo productos en Bancolombia Tu 360 y quien va a proporcionar el crédito, pues es Bancolombia como tal. Entonces, estas son, digamos, las opciones que hoy en día se pueden, digamos, visualizar en función de las oportunidades de negocio que ofrece el Open Finance como tal. Vamos entonces a revisar cuáles son los beneficios y retos que representa Open Finance para, no nada más para las entidades financieras, sino también para el usuario final y para los terceros autorizados. Si hablamos entonces desde la perspectiva del usuario final, pues a final de cuentas nosotros como clientes vamos a tener más alternativas. Se habla hoy en día de servicios personalizados o servicios hiperpersonalizados, ¿no? Como tal, es decir, pues a lo mejor, digamos, pueden existir dos clientes que tengan familias, que tengan, digamos, el mismo número de hijos, pero su nivel de ingreso, sus intereses pueden ser diferentes. Entonces, la hiperpersonalización a través del Open Finance con el consumo de datos, pues puede hacer factible que yo, digamos, al cliente que tiene familia con dos hijos, pero que le gustan los viajes, le ofrezca algo diferente al cliente que igual tiene familia, dos hijos, pero le gustan los deportes, ¿no? O a lo mejor habrá alguno que le gustan los dos. Entonces, pues obviamente necesito diferenciar. Mayor acceso, porque obviamente, digamos, estos modelos permiten cobertura, digamos, a poblaciones que antes, digamos, hubieran quedado excluidas del sistema financiero tradicional, y ya lo platicábamos con el caso de uso de originación de crédito basada en el consumo de datos alternativos. Entonces, bueno, esto me permite también impactar en temas de inclusión financiera. Hablando de los retos, pues bueno, el principal es el tema de la protección de los datos, ¿no? Y cómo, digamos, el marco regulatorio de Open Finance me protege como consumidor. Y aquí, bueno, obviamente Open Finance ya se desarrollaba, digamos, en Colombia, se desarrollaba en la región, pues probablemente desde hace unos 5, 6, 7 años, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues el ecosistema hasta antes de la publicación del decreto normativo, bueno, pues se hablaba de una autoorganización, que en general, digamos, el ecosistema ha estado, digamos, desarrollándose de una manera adecuada. Sin embargo, bueno, pues siempre está la pregunta de qué se pueden hacer con mis datos, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy dando un consentimiento a un tercero porque yo quiero un servicio financiero, pero mis datos a lo mejor se pueden vender hacia una cuarta parte, ¿no? Para, pues no sé, campañas de marketing de otro tipo de productos. Entonces a lo mejor yo no necesariamente estoy de acuerdo. Entonces todo esto, hablando de retos, se refiere a este tema de protección de datos, ¿no? Instituciones financieras, pues bueno, dentro de los beneficios ya platicábamos de cómo se pueden desarrollar nuevos modelos de negocio, del tema de innovación, de la eficiencia. Y hablando en la cuestión de retos, bueno, pues los vamos a comentar ahora en la tercera sección, pero pues hablamos de interoperabilidad, de estrategia, de inversión en plataformas, de monetización. Entonces, bueno, pues no son menores los retos, pero la buena noticia es que hay forma, digamos, de poder acotarlos, hay formas de poder resolverlos, ¿no? En el caso de los terceros, tenemos, pues, para los beneficios que tienen ellos, acceso a información e infraestructuras, ¿no? Porque obviamente hay terceros que generan modelos de negocio per se
simplemente con el consumo, el análisis, el monitoreo de los datos, porque esos terceros son quienes son proveedores, ¿no? Hacia entidades financieras no financieras. Aquí vemos, por ejemplo, a un Mareigua, a un Finerio, con ahora el siguiente speaker, a Joint, ¿no? Por ejemplo, entonces digamos que se generan nuevos modelos de negocio, ¿no? También, y tienen acceso a información e infraestructuras, ¿no? En el caso de los retos, pues hablamos de estándares, ahorita les voy a platicar por qué, y pues también, digamos, sobre las reglas que necesitan cumplir los terceros para poder acceder a esa información de manera organizada, ¿no? Bueno, entonces, hacia la tercera parte de la presentación, pues, ¿cuál puede ser ese mapa de ruta que las entidades financieras, principalmente pensando en entidades pequeñas, medianas, pueden tener para solucionar estos retos, ¿no? Entonces, focalizándonos sobre la parte de los retos, hablamos de definición de estrategia, ¿no? De falta de estándares, de gestión del consentimiento, de inversión en plataformas, experiencia de usuario y monetización. Cada uno de estos retos por sí mismo, digamos que puede llevar, digamos, de manera detallada sesiones de trabajo, tal vez un par de meses, 1 o 2 meses en poderlos desarrollar a profundidad. La idea, digamos, con esta conversación es que pues podamos al menos identificar esos retos y podamos tener, digamos, los primeros indicios de cómo poder resolverlos, ¿no? Entonces, hablando de lo que es la parte de la definición de estrategia, pues cuando empezamos a pensar en la implementación de nuevos paradigmas, del tema de innovación, la primera pregunta que viene es, bueno, ¿cuál podría ser, digamos, una metodología que yo pueda utilizar para poder, digamos, desarrollar toda esta estrategia? Porque si hablamos de Open Finance, igualmente si hablamos de pagos, de datos, eh, digamos que la respuesta no solamente se centra en la tecnología, porque obviamente es un producto tecnológico que inicialmente a lo mejor lo puede cubrir esa área de tecnología, pero si no va acompañado de negocio, pues obviamente no va a ser, digamos, una estrategia exitosa, ¿no? Y si además yo tampoco tengo, digamos, una forma de poder operativizar, digamos, esta innovación que estoy desarrollando y luego lo quiero entregar a esas áreas operativas, pues tampoco voy a ser exitoso. Y de la misma manera, si tampoco gestiono los temas legales y de cumplimiento, principalmente las relaciones con esos terceros, pues entonces tampoco voy a ser exitoso, ¿no? Al final de cuentas me voy a quedar un poco corto porque puedo tener, digamos, mucha capacidad tecnológica, pero si no voy acompañado de negocio, entonces, bueno, me voy a quedar ahí, ¿no? Ahora, digamos que este modelo también está diseñado para que se pueda visualizar, para que se pueda leer en sentido de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj. Y la explicación es porque en este sentido la iniciativa de Open Finance puede surgir desde la parte tecnológica o puede surgir desde la parte de negocio. Aquí, digamos, no hay una respuesta única respecto a, bueno, cuál es la mejor ruta para comenzar. Simplemente si ya se ha comenzado, pues digamos, esto es algo muy positivo, pero bueno, el objetivo es poder, digamos, abordar cada una de estas dimensiones. Ahora, de manera particular, si yo, por ejemplo, estoy pensando en lo que es la dimensión de estrategia y modelo de negocio, pues voy a tener estas subdimensiones, como es la parte de producto, de quiénes van a ser mis aliados, ¿no? De cómo voy a monetizar, de cuál va a ser mi estrategia de negocio. Entonces, voy a tener que, digamos, abordar cada una de estas subdimensiones. Pero la forma en la cual lo puedo hacer es comenzar a responder estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es mi rol en los ecosistemas de finanzas abiertas? Yo quiero consumir datos, ¿no? Quiero exponer APIs, quiero, digamos, hacer ambas cosas. Entonces, bueno, esto es algo que ustedes se pueden ir planteando. Normalmente, digamos, en una ruta de implementación, se empieza por el consumo, porque se identifica que es lo más sencillo para consumir información o datos. Normalmente no tengo que, digamos, tener una infraestructura desarrollada o no tengo que realizar grandes inversiones, sino simplemente es alinear el uso de mis capacidades tecnológicas y empezar a hacerlo, ¿no? Ahora yo también puedo pensar en exponer. Me va a llevar, digamos, tal vez un tiempo mayor, una inversión un poco mayor, pero lo puedo hacer. Entonces, digamos que aquí lo que necesito empezar a pensar es en un corto o mediano plazo, cuál va a ser mi rol en estos ecosistemas, ¿no? Y como segundo punto importante es cómo monetizo, ¿no? Es decir, digamos que ese consumo de datos que yo estoy realizando, bueno, al final lo que yo esperaría sería colocar más créditos
incrementar, digamos, mi rate de colocación, ¿no? O puedo, en este sentido, si yo estoy ofreciendo un producto que pueda hacer, digamos, una aplicación de pagos hacia un tercero, bueno, pues cobrar, digamos, por esa llamada a la API de pagos y entonces, bueno, pues voy monetizando. O si yo voy a exponer una API de producto, muy probablemente, digamos, no voy a cobrar por el consumo o la llamada a la API de crédito, sino voy a monetizar hasta que yo coloque un crédito a través de ese tercero. Entonces, digamos que son preguntas que van surgiendo, ¿no? Ahora, si yo me voy hacia abajo en la parte de tecnología, una de las preguntas importantes es ¿cuál es el enfoque que voy a adoptar para desarrollar las APIs? Normalmente hay dos enfoques, uno, digamos, más dirigido hacia la cuestión tecnológica, otro más dirigido hacia la cuestión de negocio. Hoy en día la tendencia que se está viendo es que el enfoque de desarrollo de APIs debe de ser más liderado por negocio, acompañado por tecnología. Pero bueno, digamos, las organizaciones pueden tener, digamos, un punto de vista complementario y diferente, y entonces, bueno, necesito definir ese enfoque, ¿no? ¿Cómo desarrollo o integro la plataforma tecnológica de APIs? Entonces, bueno, digamos que hoy en día también tenemos diferentes opciones que igual voy a mencionar de manera general para que ustedes puedan tener esa idea y en este sentido no se queden con el mensaje de decir, bueno, pues es que para integrar una plataforma necesito inversiones de miles de dólares. No, la respuesta es que hoy en día afortunadamente existen opciones, ¿no? La parte, digamos, operativa, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades que necesito desarrollar? Porque obviamente, digamos que cuando yo esté en un día a día operando un modelo de Open Finance, pues necesitaría a lo mejor de equipo que pueda, pues, gestionar, digamos, monitorear el tema de las APIs. A veces, digamos, si no tengo estas capacidades, yo las puedo, digamos, tener a través de un aliado tecnológico, que hoy en día ese aliado tecnológico muy probablemente es el que me apoya para la operación de mi core bancario o me apoya para desarrollar temas de innovación. Entonces, no necesariamente quiere decir que yo voy a contratar a roles particulares, en algunos casos sí, sino que lo puedo hacer a través de mis aliados tecnológicos, ¿no? Y otra pregunta es, ¿cómo voy a dar a conocer mi oferta de valor? Si hablamos de APIs, al ser un producto, bueno, normalmente estamos pensando en interactuar con nuevas audiencias, porque finalmente quien va a consumir las APIs es un programador, un desarrollador. Entonces, necesito, como lo vemos aquí en la parte izquierda de la imagen, pues necesito un portal de desarrolladores, ¿no? Si hablamos desde la dimensión de legal y cumplimiento, una pregunta clave es cómo obtengo y administro el consentimiento del cliente y también cómo gestiono la relación con los aliados. Entonces, bueno, pues vemos que esta DONA, esta rueda de estrategia de Open Finance, pues es una metodología que yo puedo seguir y es de hecho una metodología que hemos utilizado como IFC en diversos proyectos que hemos implementado tanto en Latinoamérica como en otras geografías, ¿no? Y que obviamente es una metodología que funciona. Ahora, sobre el tema de estándares e interoperabilidad, pues tenemos aquí principalmente dos escenarios, ¿no? El escenario de la izquierda, en donde hablamos de una operación no estandarizada, que normalmente esta operación es la que se va desarrollando previo, digamos, a la publicación de un marco normativo. Y aquí podemos tener, digamos, a terceros receptores de datos queriendo consumir información de otras entidades financieras. Tenemos entidades financieras queriendo consumir información de otras entidades financieras. Y tenemos fintechs que también necesitan estos datos y pueden hacerlo directamente o pueden hacerlo a través de terceros receptores de datos, por ejemplo, ¿no? Ahora, el problema que existe es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una transacción, esta transacción se puede categorizar como, por ejemplo, compra de un refresco, ¿no? Pero otro banco, otra entidad financiera lo puede categorizar como compra en tienda de conveniencia, ¿no? Y luego, digamos, otra entidad financiera, pues puede categorizarlo como café de la sirena. Ayer escuchaba el ejemplo de mi colega Raúl y bueno, es cierto, ¿no? El café de la sirena es un Starbucks, ¿no? Pero precisamente cada entidad lo categoriza de manera diferente, perdón. Lo que quiere decir que hay un gran reto, porque al final de cuentas, aunque la información se pueda consumir, porque obviamente se construyen esas carreteras, la respuesta es que no necesariamente nos va a agregar valor, porque se tiene que limpiar, se tiene que categorizar, tiene que hacer sentido, ¿no? Entonces, digamos, la forma normalmente de operar lo vemos en la imagen de la derecha. Podemos tener una operación semiestandarizada. Esta operación semiestandarizada
es, digamos, la que hoy en día podemos tener a través de trabajar con alguno de estos agregadores de datos o aliados, puede ser Maregua, puede ser Finerio, puede ser Join, puede ser .red, ¿no? Estos proveedores o agregadores lo que han hecho es construir esas carreteras, poder, digamos, identificar, analizar la información y categorizarla. Entonces, digamos que esto hace que los rieles de Open Finance funcionen, porque yo como entidad financiera ya no tengo que hacer el trabajo de la izquierda que estamos viendo. Digamos que un proveedor tercero ya lo hizo, obviamente yo le pago al proveedor, pero quiere decir que puedo ocupar esos datos para mis casos de uso de crédito, de gestor de finanzas o los que yo considere, ¿no? Y cuando hablamos de una operación estandarizada, es cuando el regulador, en este caso la superintendencia o alguna otra autoridad financiera, la Supersolidaria, la URF, pues han definido estándares y estos estándares lo que van a hacer es definir un punto de acceso único para que yo pueda, digamos, consumir esa información. Lo que quiere decir es que si la autoridad financiera define, por ejemplo, un diccionario estandarizado a través del estándar ISO 20 o 2022 que ya mencionaba Ana María, pues, digamos, ese diccionario de datos estandarizado de cuentas de ahorro va a ser lo mismo para una cooperativa, lo mismo para un banco, lo mismo para una caja, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, pues obviamente esto va a acelerar y va a facilitar el consumo de data y el desarrollo de casos de Open Finance, ¿no? En este sentido, bueno, pues Colombia ya dio los primeros pasos, ya nos contaba Ana María. Hay un mapa de ruta que hoy en día la Superintendencia Financiera está desarrollando y bueno, aunque la Superintendencia Financiera desarrolle un estándar sobre cuentas de captación, el objetivo o al menos la expectativa es que ese estándar sea utilizado para los otros sectores que no necesariamente sean vigilados para la superintendencia, sino que se aprovechen esos esfuerzos de estandarización y entonces se tenga una fuente única de referencia. Entonces, bueno, pues esto se espera que sea una realidad, tal vez en unos año y medio, 2 años como tal, pero bueno, afortunadamente se puede decir que en el caso de Colombia vamos hacia esa ruta como tal, ¿no? Bueno, el tema del consentimiento. Hoy en día, y como ya mencionaba, ¿no? El Open Finance es algo que está sucediendo desde hace años en la región, en Latinoamérica. Entonces, normalmente los proveedores lo que hacen es mostrarle al usuario, digamos, una pantalla donde le dicen, bueno, pues te voy a preguntar tu permiso para que puedas conectar tus cuentas, ¿no? Y hasta abajo, si le das clic, digamos, a este aviso, pues estás aceptando los términos y condiciones, ¿no? Digamos que no es la mejor forma de recabar el consentimiento porque, pues normalmente, y eso al menos me pasa a mí, yo nunca leo lo que hay detrás ni le doy clic a leer términos y condiciones, simplemente digo que sí y ya estoy, digamos, adentro, ¿no? Pero, pues lo que está detrás de ese texto legal que normalmente no leemos, pues obviamente ahí puede decirse que yo autorizo para que mis datos sean comercializados a cuartas partes, pues puedo autorizar a que mis datos se almacenen, pero yo como usuario no tengo la certeza de cómo se van a almacenar, ¿no? Entonces, pues obviamente, digamos que ahí lo que pasa es que el usuario con este proceso pierde, digamos, ese poder que le da el Open Finance. Yo como usuario de servicios financieros tengo ese poder, pues a través de definir a quién doy mi consentimiento, por cuánto tiempo se lo doy a esa entidad que me está preguntando, yo lo puedo poder cancelar, lo puedo poder actualizar en cualquier momento. Entonces, digamos que a partir de estos cuestionamientos, tenemos hoy en día, digamos, estas mejores prácticas que pues van definiendo, digamos, cómo poder gestionar, recabar, manejar, administrar, digamos, ese consentimiento del cliente como tal. Todo esto, digamos, está en la circular 004, digamos que no voy a entrar a detalle porque ya Ana María nos platicó un poco de ello, pero bueno, digamos que aquí la buena noticia es que ya tengo un proceso estandarizado que puedo seguir y que en este sentido, digamos que aunque no digamos, sea una entidad vigilada por la superintendencia, pues puedo seguir, digamos, ese proceso. Y de hecho, la idea es que se siga ese proceso, esa referencia, para que, digamos, yo pueda estandarizarme y pueda, digamos, autoeficientarme como tal, ¿no? Entonces, digamos que este reto se puede decir que ya está resuelto, digamos, con lo que está descrito en la circular 004. Ahora, sobre el tema de inversión en plataformas. Bueno, pues normalmente existen tres maneras o tres formas de implementar, digamos, una estrategia de finanzas abiertas. Puede ser que cada entidad financiera o cada banco implemente sus propias APIs con sus propias infraestructuras.
lo cual esto ya sucede principalmente, digamos, con los grandes bancos, tal vez un Grupo Aval, Davivienda, Bancolombia, y que en este sentido, bueno, ellos tienen equipos dedicados, tienen infraestructuras dedicadas, lo cual esto lo hace muy costoso como tal. Entonces aquí digamos que normalmente no es una opción, digamos, para entidades pequeñas, medianas, ¿no? Pero también tenemos, digamos, las posibilidades de lo que se conoce como infraestructuras compartidas o API Hub o Market Hub, ¿no? Y básicamente en este modelo lo que sucede es que hay una entidad que ya ha desarrollado servicios de tecnología relacionados con Open Finance y lo que hacen estas entidades es cobrar de manera mensual, digamos, un fee, ¿no? Una renta para que la entidad ocupe, digamos, lo que se conoce como un Open Finance como servicio. Si yo necesito, digamos, un servicio de validación de mi tercero receptor o de mi tercero, bueno, esta entidad me lo puede proporcionar. Si yo necesito poner una API que ya desarrollé, pero no tengo la infraestructura, puedo acudir con estos proveedores y ellos me pueden ayudar. Entonces, digamos que lo que hace esta opción es bajar o disminuir de manera muy importante los costos de implementación y lo que yo necesito o lo que yo tengo que hacer es preocuparme más por mi estrategia que por, digamos, dimensionar una inversión en tecnología como tal, ¿no? Digamos que hoy en día, afortunadamente, en el mercado colombiano existen opciones como un Credibanco, como un Finerio, ¿no? Que empiezan, digamos, a proporcionar estos servicios y que se vuelven como una opción, digamos, bastante factible para que yo implemente mi estrategia de Open Finance, ¿no? Y también podemos tener un modelo híbrido en donde, en este sentido, pues bancos que ya tienen su propia infraestructura ven valor, digamos, en conectarse también a un API Hub o un Market Hub para, digamos, poder potencializar su participación en los ecosistemas, ¿no? Como tal. O yo, digamos, puedo decidir cuáles APIs conectar al Market Hub o al API Hub y cuáles me quedo yo, digamos, en mi infraestructura, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, existen al menos tres maneras de implementarlo y bueno, la que estamos viendo en medio del API Hub es la más eficiente para entidades medianas pequeñas, ¿no? En otros países, digamos que el concepto de API Hub, pues es algo que se ha implementado, ¿no? La diferencia es que principalmente tanto en Reino Unido como Brasil son entidades privadas que son mandatadas por el regulador para que puedan, digamos, gestionar estos servicios compartidos, ¿no? Y obviamente, pues ya hemos platicado de Reino Unido, hemos platicado de que Brasil se ha vuelto un caso de referencia a nivel internacional. En el caso de Arabia Saudita, el Banco Central ha decidido no crear una empresa, digamos, externa, sino ellos tomar el rol y entonces, bueno, desarrollar el ecosistema. En el caso de Europa, pues bueno, digamos que no hay como tal un ente central, hay proveedores de tecnología que en este sentido buscan, digamos, cómo facilitar esta implementación. Entonces, aquí el mensaje importante es que la entidad financiera no necesita hacer todo por ellos mismos, sino que lo importante es con qué proveedor puedo yo trabajar para que pueda acelerar mi implementación. Ahora, a la pregunta de cómo se vería, digamos, este diagrama, ¿no? Que aquí nada más vemos dos rectángulos, ¿no? ¿Cómo se vería un modelo de API Hub? Bueno, lo tenemos en esta slide, ¿no? Básicamente lo que se espera que proporcione un API Hub ya hablábamos de servicios de finanzas abiertas, pero bueno, cuando hablamos de esos servicios de finanzas abiertas, es importante cómo desglosar cómo se ven o cómo se descomponen. Entonces tenemos servicios de modelo operativo, justo como lo veíamos en esa dona, ¿se acuerdan? De capacidad de la organización. Tenemos casos de uso, tenemos estándares técnicos, si es que hay, ¿no? Y tenemos servicios tal cual de infraestructura, ¿no? Lo que es un marco de confianza, un directorio de esos terceros, servicios de API Hub, digamos, directamente relacionados con aspectos tecnológicos de las APIs, servicios de monitoreo y reporteo, servicios de soporte al ecosistema. Por tema de tiempo, digamos que no voy a profundizar en el detalle de cada una de estas cajitas, pero bueno, ustedes tienen la presentación. Tal vez simplemente mencionar, por ejemplo, a nivel de lo que es modelo operativo, es decir, en complemento a la parte tecnológica, es importante desarrollar políticas y procedimientos de acuerdo a la normatividad. De hecho, la circular 004 habla del establecimiento de políticas, por ejemplo, para comunicarle al cliente cómo se maneja el consentimiento, de políticas para desarrollar el proceso del consentimiento, y la circular se menciona que cómo estas políticas se deben de aprobar por la Junta, ¿no? Es decir, es algo que todo el mundo debe de saber
y que en este sentido, si se va a realizar, a implementar, bueno, pues que todo, por lo menos la alta gerencia, esté en esa misma línea como tal, ¿no? Casos de uso, bueno, pues la superintendencia tiene una hoja de ruta que está trabajando, pero bueno, también mientras la superintendencia desarrolla esa estandarización de casos de uso, hoy en día se pueden implementar los que ustedes, digamos, consideren importantes, los que consideren necesarios, ¿no? Entonces, podemos pensar, por ejemplo, en una API de producto de crédito que entre ustedes pueden desarrollar, se pueden poner de acuerdo y después distribuir cada uno en sus mercados o en sus nichos a los que atiendan como tal, ¿no? Y, digamos, apalancándose de un solo desarrollo, por ejemplo, ¿no? A nivel, digamos, de servicios de infraestructura, bueno, tenemos lo que es el marco de confianza, principalmente ligado con el directorio de terceros, ¿no? En este API Hub hablamos sobre lineamientos de seguridad, ya Ana María mencionaba sobre los estándares de API RESTful, sobre OAuth 2.0, sobre FAPI, todo esto es lo que está contenido en el API Hub. Algo importante es que ustedes tampoco necesitan, digamos, adentrarse o profundizar en entender qué es el OAuth 2.0 y cuáles son los algoritmos de cifrado para mantener segura la información, sino que precisamente con estos proveedores especializados, ustedes dicen, bueno, yo quiero trabajar con este tercero, quiero exponer mi información, ayúdame y pues explícame cómo lo hago, ¿no? Entonces, ahí está el API Hub, ¿no? Monitoreo y reporting o reporteo y soporte al ecosistema, ¿no? Estos proveedores también pueden ayudar a la entidad a definir ese journey, a responder a la pregunta, bueno, ¿qué rol quiero jugar y cómo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos al final de la presentación. Les dejo aquí mi correo para, digamos, continuar ese diálogo. Y quisiera también entonces preguntar si existe algún comentario o alguna pregunta que quisieran hacer. Muchísimas gracias, Raúl. Quiero también aprovechar para contarles a todos que las presentaciones que se han dictado desde la primera hasta esta va a ser compartida, van a tener el material, toda la disposición, así como los datos de contacto de nuestros expositores. ¿Alguna pregunta? Perfecto, por acá hay una pregunta. Vamos a dar espacio máximo para dos. Perfecto. Gracias, Raúl, por la charla. Una pregunta respecto a inclusión financiera. ¿Cómo en los casos de usos que has visto o lo que has podido investigar se rompe el paradigma por esa preferencia del efectivo y respecto al temor que tiene sobre todo la población de estar sujeta a quedar en el radar de las entidades que tributan, o sea, las que controlan la tributación? Digamos que siendo PIX un caso de éxito a nivel mundial, y existiendo esto en otras latitudes, uno no lo ve que sea solo por un tema de países en desarrollo o desarrollados. Entiendo también que en Alemania hay una alta preferencia por el efectivo y de no estar en el radar de estas finanzas abiertas y de esta data por ese temor que se tiene pues al ente regulador respecto a la tributación, ¿sí? Y en Colombia el reporte 2023 de Banca de las Oportunidades nos muestra claramente cómo el mercado incluso se contrajo. Uno, creo que por temas de cómo estamos los mismos con las mismas, o sea, las mismas entidades con los mismos clientes y en los que incluso el crédito de consumo, digamos que canibalizó mercado microfinanciero y que no somos capaces de romper la ampliación de ese mercado en términos de la real inclusión financiera. Banca de las Oportunidades, 2 millones, casi 400.000 clientes, cuando el mercado llegó a estar en los 2.800.000, casi 3 millones, y la oportunidad de bancarizar a esta población es por lo menos el doble, por lo menos otros 2.500.000 de habitantes son bancarizables, pero cuando uno va a ver esa preferencia por el efectivo en un país como Colombia o México, que es el 75% de la preferencia por el efectivo, pues una de las principales razones es estar fuera del radar de las entidades que controlan la tributación, en este caso pues la DIAN en Colombia. Gracias, Raúl. Perfecto, no, gracias a ti. Y bueno, sí, digamos que aquí la respuesta no necesariamente tiene un solo argumento, tiene varios. Voy a dirigirme o voy a desarrollar algunos de ellos. El primero es que es importante desarrollar esas historias de usuario para buscar el incentivo, ¿no? Y pongo un ejemplo que de hecho es real, en donde en este caso pues tenemos el caso de una señora con una hija ya en edad profesional y en este sentido la señora vive en una comunidad, digamos, alejada y la hija en la ciudad. Entonces, inicialmente, bueno, la hija le mandaba dinero a la señora
y obviamente pues lo hacía a través de una transferencia electrónica, porque para esto la señora ya tenía, digamos, una tarjeta como medio de disposición de un programa gubernamental. Entonces le mandaba también los recursos a esta misma tarjeta. La señora tenía que desplazarse 2 horas para, digamos, hacer el cobro, digamos, de esta transferencia y luego regresar a su comunidad como tal, ¿no? Y precisamente por esta cultura de decir, bueno, pues es que es el efectivo, ¿no? Lo que, digamos, empezó a trabajar en esta comunidad es que con las pequeñas tienditas se empezaron, digamos, a ofrecer algunos servicios, por ejemplo, de recarga de tiempo aire, ¿no? De recarga al celular como tal. Y también, digamos, pago de algunos servicios. Entonces, en algún momento, digamos, la señora descubrió que podía, digamos, pagar este servicio de luz o algún otro servicio con pues, su tarjeta electrónica, y en este sentido ya no se tenía que desplazar, digamos, a esta comunidad urbana o semiurbana para poder hacerlo físicamente. Entonces, bueno, pues ahí por lo menos ya no necesariamente tenía que hacer 2 viajes, ¿no? Una para recoger ese cash out de la transferencia que le había enviado su hija, y otra para pagar la luz, y otra para pagar otro servicio, ¿no? Entonces, ahí hubo una eficiencia y un beneficio para ese usuario final, pero va ligado también con temas de educación financiera y temas de inclusión digital. Entonces, hay una pregunta clave, es la cuestión de los incentivos y cómo yo puedo ir desarrollando esas historias de usuario. Respecto al tema de la fiscalización o de la cuestión tributaria, es un tema complejo, porque en este sentido también, digamos, los usuarios pueden estar un poco atemorizados de decir, bueno, pues el tener yo una cuenta bancaria o una cuenta en una entidad financiera regulada, pues me hace sujeto, me hace visible a que me puedan fiscalizar, ¿no? Es un tema complejo que no ha podido, digamos, tener una única respuesta. Lo que se ha, digamos, realizado pensando en mitigar o, digamos, adoptar más usuarios digitales es enseñar esa diferencia en que, digamos, no necesariamente, digamos, un usuario al tener una cuenta o al formalizarse, inmediatamente va a tener, digamos, una respuesta de la autoridad tributaria, ¿no? Y aquí lo cuadro con otro ejemplo, ¿no? Tenemos el caso, y este es un caso en Colombia, de una empresa de gas que está dando créditos al consumo, principalmente, pues obviamente vendiendo su producto, financiando los cilindros, ¿no? Y tenemos nuevamente el caso de otra señora, en este caso que vende arepas y que necesita, digamos, el gas como insumo para poder vender y luego para poder pagar. Son créditos muy cortos, a tasas muy bajas, porque obviamente es nada más solucionar una necesidad rápida, y que en este sentido, de otra manera, pues esta persona probablemente hubiera recurrido a un gota a gota solamente para sacar sus gastos de operación, ¿no? Entonces, bueno, hay un cambio aquí, y aquí, bueno, pues obviamente se habla de la bancarización, digamos, de diferentes personas, porque en este sentido, pues para poder tener acceso a ese crédito, pues se necesita una cuenta, ¿no? La transaccionalidad, pues es, digamos, relativamente baja, pero es un producto que ha estado funcionando muy bien, porque se han hecho pilotos en algunas comunidades, y ahora, digamos, el siguiente paso es cómo se podría empezar a masificar, digamos, esta oferta de microcrédito con estos productos de gas, ¿no? Como tal. Entonces, digamos que ahí tal vez la respuesta no es cómo yo implemento una estrategia para convencer a la persona, sino a partir de que la persona tiene esa necesidad, que tiene otra alternativa que obviamente no es una alternativa buena, el gota a gota, pero que si yo voy trabajando muy de la mano en entender esa historia de usuario, pues puedo ofrecerle una solución y, digamos, relajar ese miedo de decir, ah, bueno, ya me van a fiscalizar. Pues la respuesta es que no, sino que obviamente resuelve su necesidad, va aprendiendo y entonces va generándose una maduración en la adopción de servicios financieros, ¿no? Entonces, bueno, espero con ello haber contestado a la pregunta.